¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí de nuevo otra vez en el arranque. Creo que está en mi cámara, me parece. Ah, no, está en mi cámara. El equivocado era yo. Pido disculpas. Aquí, de nuevo. Estamos en el arranque en este miércoles, a punto del día de mañana de la aprobación del pleno de los presupuestos. Y vamos a hablar del dinero que hay y también del que no hay. Ahora me entenderán por qué lo digo. Hablaremos en este pequeño microinformativo que siempre digo todas las mañanas de los últimos acontecimientos que obviamente incluyen el COVID. Y aunque no lo crean, hay alguna pequeña buena noticia al respecto. Antes de nada, una invitación a nuestro reinvitado, Víctor Gamero, presidente de la Autoridad Portuaria. Gracias por estar otra vez con nosotros, pero merecía la pena un regreso antes de que acabe el año y que usted mismo coja unos días de vacaciones para hablar de la interesante rueda de prensa que dio el pasado lunes, si mal no recuerdo, en la cual expresó las posibilidades del puerto, la crisis pasada y, bueno, y un futuro incierto, pero que ahí está y hay que tirar hacia adelante. Gracias por invitarme de nuevo en corto plazo y nada, bueno, hablaremos de lo que me pregunte sobre estas cuestiones y hombre, siempre la situación del puerto es una situación complicada, como todo el mundo sabe, porque es el reflejo de la situación de la ciudad y en este caso más todavía, ahora le comentaremos, porque claro, se ven determinadas cifras, porque siempre la impresión, esto es como el refrán, ¿no? Uno cuenta la película como le va, ¿no? Pero cuando llegan las cifras, ya no es como le va, ya es como dicen las cifras, las toneladas, los ingresos. Vale. Bueno, pues eso en un minuto. Vamos a hablar brevemente de lo que ha acontecido en estas últimas horas, que como se pueden imaginar, sí, es de dinero, del que se va a aprobar, o supuestamente se va a aprobar mañana, y es que los presupuestos de Melilla para el 2022 van a contar con 362 millones de euros, unos 40 más que en el ejercicio anterior. De estos 362, 45 son de un préstamo que ha pedido la ciudad autónoma. El Gobierno de la ciudad seguro que son unos presupuestos sociales amplios que aspiran a proteger a las familias, a convertirse en un instrumento para la recuperación económica y a lograr un nuevo futuro para la ciudad después de años de inmovilismo y, por supuesto, de la crisis del COVID. Indicar, por ejemplo, que el área de infraestructuras y urbanismo contará con un presupuesto dentro de la ciudad de 31 millones de euros, casi el 9%, lo que supone una subida de 1,5 millones que se corresponde con el encarecimiento de la propia electricidad, que hay que tenerlo en cuenta. Según Rachid Busian, ese dinero permitirá poner en marcha grandes proyectos en el 2022, como la adecuación del entorno del colegio de Gabriel de Morales, con espacios verdes, mejores accesos y 66 nuevas viviendas. Por su parte, Envimesa contará con un presupuesto de algo más de 4 millones de euros, lo que supone una bajada, en este caso, de más del 20%. En este presupuesto se incorporan, además de los gastos habituales y las inversiones, 2 subvenciones directas para viviendas protegidas de Melilla la Vieja y la instalación de ascensores en la promoción del Peñón de Vélez. Y en cuanto a los datos COVID, a nivel nacional, indicarles que ayer, al parecer, hubo más de 40.000 contagiados en apenas un día, una cifra que ni siquiera con las segundas y terceras olas hubo. Pero a nivel de Melilla tenemos una buena noticia, prudente pero buena, y es que los datos COVID registran hoy, al igual que ayer, más curados que nuevos positivos, lo que no ha impedido que siga teniéndose 562 casos activos, pero seguimos sin superar todavía, y esperemos que no ocurra, el número simbólico de las 600 personas, que parecía que casi lo íbamos a superar el martes, pero no llegamos a ello, afortunadamente. Aumenta también la presión hospitalaria, con 18 pacientes ingresados, 6 de ellos en la UCI, y entre tanto continúa, eso sí, el proceso de vacunación con repescas continuas para mayores de 12 años, primeras dosis para mayores de 5 y terceras para mayores de 40 y 50. Y ahí estamos, vacunándonos todos. Bueno, dejamos esto y aparcamos, vamos a ver las próximas horas que nos concierne y le decíamos que estaremos aquí a Víctor Gamero, presidente de la Autoridad Portuaria, que nos daba una amplia rueda de prensa esta semana hablando de un balance duro, seco, porque hablaba entre el 2020 y 2021 de lo que se tiene y sobre todo de lo que no se tiene o de lo que se ha perdido. Inevitablemente, no es un tema del puerto, es un tema del COVID, la frontera cerrada, una especie de tormenta perfecta. Pero el 2020 ha sido duro, ¿eh? Esa es buena frase, tormenta perfecta. Pues casi. Sí, el 2020 ha sido duro y el 2021, o sea que ahora mismo las últimas cifras que teníamos, que estuve comentando, como dice el lunes, pues son de noviembre, ¿no? Pues evidentemente las últimas, que es el último que hay, ¿no? Y entonces en toneladas pues vuelve a bajar un 2,3%, que es lo que le anticipaba. Teniendo en cuenta que ya la frontera lleva cerrada desde hace mucho tiempo. 2 años, casi 3 ya, ¿no? De junio del 18, ¿no? De agosto del 18. Sí. Entonces, pues, lo que llega es solo lo de la ciudad. Teníamos en el año 2020 prácticamente el abastecimiento de la ciudad con COVID, ¿no? Y ahora, de enero a noviembre del 21, tenemos una bajada de enero a noviembre comparado con enero a noviembre del 2021, del 2,3%.
Claro, cuando ya no hay mercancías que salen hacia Marruecos, esto yo solo lo interpreto como una especie de contracción de la demanda. Ese es como el reflejo de la crisis. Nuestra propia demanda. Claro, es que no tiene otra explicación. Si solo abastecemos la ciudad de Melilla con COVID y sigue el COVID y sigue bajando, es que la crisis es un dato como de contracción de la demanda. Eso es un poco la mala noticia y, en cierto modo, con su respuesta ya me ha quitado una pregunta, porque ese comentario que hizo en la rueda de prensa me interesó, el hecho de que Melilla, como ciudad en sí, aparte de la frontera cerrada, consume menos, somos como más prudentes, sea por la subida de la luz, sea por la inflación, sea por menos ingresos, pero el ciudadano en general, yo creo que a nivel nacional, y en particular el de Melilla, ya ahora consume menos. Bueno, en Navidad quizás es un poquito la excepción, pero... Sí, son rachas, que era un cómputo anual, sí. Pues al final refleja lo que refleja, y yo creo que es que hay una contracción de la crisis, se nota, y bueno, como decíamos, cada uno le va como cuenta la película, pero en un cómputo general las toneladas no mienten, ¿no? O sea, hay menos toneladas que en un ejercicio que fue muy malo, como el año pasado, y que parecía que habíamos tocado suelo, como algún medio de eso, y ahora es que parece que no hay suelo. El suelo ya lo marca la demanda interna que tenga la ciudadanía melillense. A esto hay que sumarle, obviamente, que en el 2020 pues, no se viajó mucho, bien porque no se podía, bien porque se temía, y el 2021 pues, ha habido un poco de reactivación, razonable, pero razonable nada más. Y damos por sentado, lo digo porque usted dijo que tenía esperanzas de que dentro de 1 o 2 años, pero francamente yo veo difícil que por aquí pase la operación Paso del Estrecho, aún abriéndose la frontera. Bueno, esto hay que acogerlo jurídicamente. El viernes estuve con el presidente de Puerto del Estado y le expresé pues mi intención de hacer a través de Puerto del Estado, alguna reclamación sobre la discriminación existente en la operación Paso del Estrecho. Si recuerda, la operación LAIG de Paso del Estrecho, que ha habido 2 años, se ha discriminado a los puertos españoles en beneficio de los puertos franceses e italianos. Yo considero, a mi entender, que esto es incompatible con las normas de la Unión Europea. O sea, no puede haber un Estado tercero que diga, este puerto sí, este puerto no. Eso, francamente, es que lo creo firmemente que eso no puede ser. Entonces, dentro de que eso no puede ser, pues evitar los puertos españoles jurídicamente es complicado. Yo tengo, pues, evidentemente, tiene usted razón, ¿no? La voluntad se ve de que no, pero bueno, es que uno no está para lo que quiere. Hay que cumplir las normas y si no se aceptan a los puertos de Ceuta y Melilla, pues digo yo que tampoco se aceptará por parte de España los de Motril, Málaga, Almería y Algeciras, ¿no? O sea, esto hay que verlo. O sea, evidentemente es una cuestión negativa, pero nosotros tenemos nuestros derechos, ¿no? O sea, una operación Paso del Estrecho, desde luego no se puede contar con ella, pero tenemos instrumentos jurídicos para de alguna manera reaccionar, ¿no? La operación Paso del Estrecho ha llegado en algún año hasta el 60% del tráfico anual, ¿no? Una importancia enorme, ¿no? Y ahora mismo, por ponerle cifras, ¿no? De enero a noviembre de este año tenemos 233.000 pasajeros, cuando la media de los años normales son pues 850.000, claro. No hay color. No hay color, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Nosotros proponemos, ya sabes, que proponemos muchas líneas, empezamos a hacer, pero claro, entre el ambiente que estamos viendo, que no es muy halagüeño, económico en general, ¿no? Y los conflictos de las relaciones España y el país vecino, pues hacemos propuestas, pero en un escenario muy difícil. Estas son las malas, ahora pongamos a las buenas noticias, al menos las esperanzadoras o calculadas. Quiero decir, el mundo sigue, la vida sigue, y a pesar de que estamos ahora en una 6ª ola y las que vengan, y a nivel de frontera se abra o no se abre, incluso si se abra vaya a saber uno si luego la cierran, porque los caprichos políticos de Marruecos ya son inescrutables. Aquí seguimos, y entonces hemos oído una serie de alternativas. Una de ellas fue el traspasar, explíquemelo porque no acabo de entenderlo, a puertos del Estado nuestros proyectos, los suyos en este caso, que los desarrollen en cierto modo ellos, o que al menos los vigilen, los amplifiquen, les ayuden.
Bueno, nosotros, cuando hay un nuevo presidente de Puertos del Estado recién nombrado, y el viernes fuimos, aparte de darle, como corresponde, la enhorabuena por su nombramiento, vamos con nuestras peticiones, ¿no? Nuestras peticiones lo que intentamos no es traspasar y tal, sino necesitamos una calificación especial. Hemos insistido muchas veces, incluso se nos prometió por el presidente anterior, en una reunión que tuvimos en el puerto de Santander, al presidente de Ceuta y a mí mismo, que yo hice la iniciativa, fue aceptada por el presidente del puerto de Ceuta, de tener una especie de categoría distinta. Los puertos españoles son 28 autoridades portuarias con 45 puertos, porque hay alguna autoridad que tiene más de un puerto, ¿no? Y todos son los que se llaman puertos de interés general. Junto a esto están los puertos de interés autonómico, como son los puertos de Benalmádena, esto para que la gente lo sepa, ¿no? Ya esos son de competencia de las autonomías, ¿no? Pero los grandes... Pero es que nosotros, yo creo que dentro de estos puertos de interés general debe haber unos puertos estratégicos, como son los puertos de Ceuta y Melilla, que no compiten con lo demás, además son mucho más esenciales que los puertos. O sea, el puerto de Barcelona, con lo importante que es menos esencial para Barcelona que el puerto de Melilla para Melilla. Vale, o sea que no es un tema de tamaño, es un tema de importancia hacia la propia ciudad. De importancia en la propia ciudad y del propio tráfico que tiene, de dependencia, en este caso incluso de alimentación. Esto hay que sostener. Es la frase orwelliana de todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Entonces, esto tiene que tener una especificidad estos puertos, entonces nosotros les calificamos de puertos estratégicos, ¿no? Todos son de interés, pero estos son estratégicos. En el sentido que si un día por ejemplo, ¿no? Un día se cierra el puerto de Málaga, pues coge uno la carretera y se va al de Motril, y si no se va de Almería, y de Almería, pero de aquí no hay esas cuestiones, ¿no? Este es un puerto estratégico. Y en ese sentido, pues lo que queríamos es que determinadas cargas que tiene este puerto se nos aliviasen, porque es justo, ¿no? O sea, aquí, con este motivo de ser un puerto señalado, que bonificado, y después tenemos una serie de bonificaciones que soportamos, que son grandes, o sea, bonificaciones hasta del 50%, en las tasas de pasaje, de buques, claro, esto a mí me parece muy bien que esté bonificado, porque esto, como dicen, se habla siempre de nuestra carretera. Dice, bueno, nuestra carretera también para los camiones, no solo para el pasaje. Como esté bonificado, a mí me parece estupendo, pero esto, dado que los puertos tienen que ser sostenibles, que es una exigencia de la propia ley, el sistema portuario en general no depende no depende del Estado, sino tiene sus propios recursos y casi siempre en positivo, ¿no? Y luego a cada autoridad portuaria se le exige un esfuerzo de rentabilidad. Claro, el nuestro es casi invencible, y si es invencible y encima le estamos cargando pues con 2,5 millones de euros en bonificaciones, y estamos cargando con ese exceso de seguridad, de gastos de seguridad que tenemos por ser un puerto de inmigración, que estamos hablando de que eso no es una seguridad portuaria, es una seguridad de inmigración. Entonces, pero eso el gasto lo provoca, ¿no? Y luego los complementos de residencia, que me parece muy bien, pero no corresponde a una política portuaria, sino a una política del Estado de asentar en esta ciudad por una población funcionarial, y tal, me parece estupendo. Pero esos gastos, eso tendría que soportarlo el Estado fuera de las cuentas de explotación de la autoridad portuaria, para ver si alguna vez nosotros estamos dentro de esa política de el sistema sostenible y cada puerto también. Entiendo, ahora sí lo entiendo, ahora sí lo comprendo. No obstante, a pesar de todo, ustedes mantienen así ideas de proyectos ya reales. Uno de ellos, el famoso que se presentó de la gasificación, presentado por la parte de Endesa, una obra de una inversión de 80 millones de euros, si mal no recuerdo. 90, decía. 90, decía, bienvenidas sean. Ampliación de muelles por parte de ustedes, también retocar, por decirlo de una forma fina, el propio puerto deportivo. O sea, ustedes siguen adelante con el crecimiento del puerto, a pesar de que este puerto está un poco a la espera de buenos momentos, mejores momentos. Claro, nosotros tenemos tres zonas, ¿no? En las que trabajamos, ¿no? Una es la del pasaje, no depende de nosotros, además con
como bien dice, la sexta ola, ya uno no sabe dónde va a llegar esto, ¿no? No depende de nosotros, y la carga, que es lo mismo, no depende, entonces el resto es lo que depende, en donde nosotros podemos trabajar de alguna manera para ser más eficaces, ¿no? El sistema de concesiones y tal, pues estamos intentando, y con cierto éxito, se verá pronto, que determinadas instalaciones que llevan en el puerto, pues paradas 15, 20 años y tal, y terrenos y tal, pues se están poniendo en funcionamiento. Uno de ellos es el terreno este del fondo, que está al lado del faro, donde esta empresa anunció un proyecto. Quiero decirle también, porque más vale el diagnóstico certero que no. El tema del gas ahora mismo está muy complicado en el mundo. Entonces, ahora mismo, como estamos renovando la concesión de Endesa, que acaba en las primeras fechas del año próximo, pues la estrategia que también estuvimos en este viaje de la semana pasada, ¿no? Hablando con la dirección de Endesa, nuestra estrategia es vincular todas las renovaciones y todas las cuestiones a las inversiones medioambientales y a las nuevas que hay, ¿no? Pero se veía el recelo por parte de la compañía de esta nueva inversión en este escenario de que se ha multiplicado el precio del gas. Como ejemplo, le digo que una política de decisión comunitaria es la transformación de los combustibles que utilizan todos los barcos de la Unión Europea al gas. Y ahora resulta que el gas da una explosión de precios, y esto es terrible. O sea que nosotros, como anticipa, encantadísimo de que haya una inversión de 90, 80 millones que sea en esto, ¿no? Pero el tema está ahí. O sea, ya... Hay también otra alternativa, en la cual yo creo que es un tema más visual de conocimiento de la propia ciudad. Hemos puesto unas imágenes ahora mismo de los cruceros que llegaron hace pocos días, de los 8 que van a llegar, si no pasa nada, el año que viene. Bienvenido sea la economía que esto trae, por el propio atraque, la posibilidad de que estos turistas bajen y, bueno, miren la ciudad, compren. Pero siempre he creído que es más bien un tema de crear embajadores. Sean 100, 200 u 800, de personas que, como siempre, tenemos esa especie de singularidad en Melilla de que no nos conoce nadie. En cuanto llegan, ven que es una ciudad bonita. La verdad es que los melienses tratamos bien a los visitantes y vamos creando como mini embajadores al cabo de un año. Hombre, el puerto tiene mucho que decir, desde el mero hecho de dejar atracar un barco enorme como el que hemos visto, que es gigantesco, a 240 metros. Pues sí, y a disposición de los pasajeros, bajarlos, ya tratarlos. Los propios plásticos, que más grande ya no. Bueno, que ya más grande del que llegó ya es difícil que quepa, vamos. Sí. Pero vamos, insisto, la autoridad portuaria ve bien la llegada de cruceros, incluso de forma regular. Pero nosotros, una regla general en los puertos es que tiene un gran impacto ciudadano los cruceros, en los puertos no, porque tiene unas tarifas especiales que no es que ingresa, pero bueno, esto es igual. El puerto colabora en todos los ámbitos con la ciudad y también nos parece extraordinario. Nosotros vamos a poner de nuestra parte todo lo que sea preciso, además que cuando se ve y las imágenes que se ven, el puerto está presente en la descarga, en el control, en facilitar todo, ¿no? Y en la promoción, que la promoción de los cruceros no solo corresponde a un puerto, sino corresponde al sector turístico, que es el que tiene que promocionar, ¿no? Yo he pedido, por esto alguna vez he ido en crucero, y una de las cuestiones que hacen ellos es consultar al cliente, una serie de encuestas, ¿qué le parece esto y tal? Y yo he pedido, que no he recibido todavía, es el parecer de los clientes, de los turistas que vienen porque eso es lo más importante que hay en las compañías. Pero, ¿este destino le gusta a usted? ¿Cómo se lo ha pasado, no? Usted sabe, yo fui presidente de la Autoridad Portuaria hace 20 años, ¿no? Y también era un escenario un poco distinto y había que hacer un estudio para incorporarse a este tipo de cuestiones, ¿no? De todo el estudio, que lo hizo una empresa americana, que era la única que lo hacía en aquel tiempo, lo esencial es cómo se lo pasen. Turistas ya, todo el mundo tiene National Geographic, la historia, estas cuestiones, todo el mundo sabe de todo. Entonces, la vivencia es lo importante. Entonces, permanentemente las compañías de cruceros a sus propios clientes hacen consultar a usted qué le parece esto, cómo se lo pasa, otra. Eso es por ese es el camino para mejorar, saber qué es lo que pide, no que la autosatisfacción de nosotros, qué bonita es nuestra ciudad, qué bonito es eso.
eso comercialmente no sirve, sirve a la opinión. Los he pedido, pero todavía no los he recibido, ya se los comenté, ya le comentaré. Traemos esa estadística. Por cierto, comentaba antes brevemente el tema de la inmigración. Entiendo que en este año y medio, que quizás la pregunta sería más bien a las fuerzas de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, pero bueno, habrán recibido una relativamente baja, menor presión de inmigrantes, obviamente. No digo que el puerto esté tranquilo, siempre hay que vigilarlo, pero hay que reconocer que cuando ha pasado tanto tiempo, digo con el COVID, todos los melillenses nos damos cuenta que hay, y lo voy a citar directamente, como menos menores, por ejemplo, y es que se ha ido tramitando, con todo el tiempo que ha habido, se ha ido tramitando su salida. Y no entran nuevos, o entran muy poquitos. Sí. Y se nota, se nota, vas por el puerto y ves, no ves los grupos, o ves muy pocos, ves ya casi individualidades, y yo noto que la presión que ustedes, las fuerzas de seguridad, es afortunadamente mucho menor, porque había noches que era noche sí, noche también. ¿Se acuerda aquellas imágenes de una especie de invasión que hubo en un determinado día? Que fue, de verdad, esas imágenes, pues francamente, pues yo las utilicé, pues como tenemos las reuniones del Fondo de Compensación Interportuario para recibir dinero, yo en las reuniones que eran telemáticas, detrás me ponían las imágenes diciendo que esta es la seguridad que tenemos que pagar, en relación con lo que he hablado antes, ¿no? Aquí una seguridad especial necesita fondos adicionales, porque esta es una seguridad de inmigración, no portuaria, ¿no? Evidentemente ha bajado afortunadamente todo esto, pero claro, todo depende de la frontera, todo depende de la frontera. Y también depende, ya hablamos un poco de pasado, estaba usted dando la rueda de prensa y puso sobre la mesa el famoso tema de la OHL, la constructora. Antes de nada, habló del documento de la abogacía, que es bastante claro. Sobre páginas. Sí, sobre la forma de pagar, por decirlo también de forma delicada, pero pagar se pagó. Sí. ¿Y eso en qué trámite está ahora? ¿Que lo devuelvan? Pues estas son cuestiones muy jurídicas, ¿no? Sí, que ya se pierde en un mundo. Yo lo que hago una especie de proceso lógico de cómo viene todo esto, ¿no? O sea, hubo, si se acuerdan, un momento determinado algunos titulares de prensa que hablaban de una cuestión de que la policía había entrado buscando determinados, no sé si se acuerdan, titulares, una cosa que a nosotros nos alarma. Entonces, ante la alarma esa de que entraba la policía para ver no sé qué expedientes de la estación marítima, es cuando hicimos la auditoría, que lo que me dice, que algunos de la auditoría dicen, no, es que no está inscrita en el ROA, que en el ROA es un registro de economistas, ¿no? Y la auditoría es una auditoría de ingenieros, ¿no? Eso no tiene que ver, ¿no? Y aquello puso de manifiesto determinadas cuestiones que, bueno, pues se lanzaron a donde se tiene que tramitar, pero es que ahí dentro de eso había especialmente un pago concreto, que es este de 1.700.000, que la propia auditoría de tipo de ingeniero, que estaba avisado por el Colegio de Ingenieros, decía que no tenía justificación, ¿no? Justificación de tipo material, ¿no? De lo que se tramitaba y las unidades de obra, ¿no? Pero es que junto a eso, pues también, al analizarlo un poco, se veía que el órgano que lo aprueba, pues no era competente, y en un principio, ¿no? Y luego que el procedimiento que se había hecho, pues tampoco era el que había que hacerlo. Entonces, pues ante estas dudas y tal, pues se pide un informe al Servicio Jurídico del Estado, y lo que dice, pues efectivamente, que el acto es totalmente nulo, nulidad radical, que es invalidez, que no se puede subsanar, debido a que esto fue tramitado por un presidente del puerto, en aquel momento, Arturo Esteban, que no era el órgano competente, era el Consejo, dice el informe, y por un determinado procedimiento que tampoco pues se cogió una vía medio civil, que cuando estas cuestiones van por contratación del Estado y de ahí, pues bueno, ya el informe habla de cuestiones que pueden ser susceptibles de estar en ilícitos penales, ¿no? Pero el momento es que era nulo el acto, ¿no? ¿En qué ha quedado la situación? Porque esta pregunta se podría realizar tanto a la ciudad autónoma como a los empresarios locales, pero en este caso se lo pregunto a usted por si tiene mayor conocimiento que nosotros. ¿En qué ha quedado el interés y la necesidad de una línea comercial con Argelia? Pues mire, la necesidad, cuando usted habla con comerciantes que están deseando, ¿qué pasa? Si tú me preguntas, pero esto es prácticamente día sí, día no. O sea,
La línea de Argelia es de interés, de gran interés para determinado sector del comercio melillense. Además de gran interés, ¿no? Y además, como estamos viendo una contracción de la demanda, más interés todavía, ¿no? Pero claro, esto depende exclusivamente de las facilidades que se les dé a la ciudad argelina para venir aquí a comprar, que tienen que ser facilidades superiores a irse a Almería o Alicante. Si vamos a estar igual, pues la gente prefiere irse a Almería, que luego coge el coche, lo que tenga que coger, y tal, se va a Madrid, o se va a Sevilla, o se va a Hamburgo. Entonces el escenario es distinto, ahí te piden un visado SEGE y aquí hay que evitar ese visado SEGE, que vengan a comprar, como de aquí no van a ir a ningún sitio, porque ni siquiera los melillenses podemos ir, tenemos 2 controles de policía y 2 controles de aduana para ir a Málaga, pues imagínense un tercero, ¿no? Entonces, si eso no se soluciona, que hay una base jurídica cierta, ¿no? Porque hemos explicado que tenemos un convenio de buena vecindad con Marruecos, entre comillas, en algunos casos, pero es que tenemos uno exactamente igual con Argelia, que desconoce la gente. Bueno, pues si hay determinadas facilidades para los ciudadanos marroquíes y los de la provincia de Nador, pues también puede haber los mismos para los ciudadanos argelinos, los de los aliatos, como los califican allí, aliatos de Tlemcen. Bueno, pues hace esa regla de 3, hay una justificación clara, ¿no? Otra cosa es que, como están los temas de asuntos exteriores y tal, hasta que no se solucione eso, la línea no puede funcionar. Barcos hay, además, nosotros presentamos en barcos, y además yo consulto antes, o sea, a las navieras que están dispuestas a esto, y dicen, sí, y este barco. Entonces, y sí, está preparado, pero claro, el interés es un interés de evitar pues todos los requisitos que tiene un SEGE, porque no vendrían aquí tienen que venir con facilidades. Por último, hace meses se habló de la posibilidad de poner en marcha un plan estratégico para Melilla y Ceuta. Hace semanas, casi días, el diario El País soltó la primera sonda informativa sobre el tema, de que se estaba trabajando en un plan, y siempre indico un término que a mí me sugirió interés, que es urgente. Más que estratégico ponía la palabra urgente, como que el tiempo se ha hecho encima para Melilla y Ceuta, y hablaban ya de la entidad que la va a hacer el estudio, que sería público ya por mayo-junio, que es Traxa. Hacer un estudio de análisis estratégico de las necesidades, que en cierto modo todo melillense conoce ya, o sea que ahora es para que lo conozcan los peninsulares y para hacerlo fomentar públicamente ante una administración y que nos lleguen, y aquí venía un poco el interés de lo leído, pues un estudio, algo así como una inversión masiva de dinero público, lo cual viene bien. Sobre todo no solamente por el dinero en sí, sino es un poco la filosofía que diría yo, Francia con la Polinesia francesa. No solo invierten dinero por el hecho de que hay que invertirlo, sino invierten dinero por el hecho de la bandera, o sea, el hecho de es nuestro territorio e invertimos porque podemos y queremos. Es una especie de sentido casi político, no digo nacionalista, pero sí de nación. Lo digo porque es posible que tarde o temprano, más temprano que tarde, entrevisten, porque creo que en eso va a consistir el documento, a personas de interés y de alta responsabilidad, como usted. O sea, que vengan, le llamen a la puerta a los de Traxa y digan, a ver, queremos hablar con usted, ¿y qué les diría? Pues sí, que bienvenido sea el dinero, ¿no? Pues sí, pero yo no soy partidario de esto, que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista como sugiere de soberanía, me parece extraordinario. Si ampliamos el término municipal, todavía más, ¿no? Pero las soluciones, los planes, que si se acuerda en mayo, el diario del País dijo que estaría finalizado a final de verano, ¿no? Sí, nos ha llegado una sonda del plan. Vamos muy tarde. Vamos muy tarde. Vamos muy tarde. Vamos muy tarde. Eso no porque la administración pública soporta, pero vamos muy tarde con el empresariado melillense, ¿no? Que más que planes estratégicos, el de la ciudad, el plan, etcétera, lo que dice un plan de rescate ya a esta altura, ¿no? Pero de medidas rápidas, no de elaboración, como bien anticipa, ya le he visto que ha sugerido, que nosotros ya nos hemos autodiagnosticado suficiente. El plan no es para nosotros, el plan de estudio será para el que no nos conoce. Otra vez, Madrid, más. Para Madrid, oye, vale. Para Madrid, vamos a dejarlo para Madrid, ya está. Para Madrid. Entonces, claro, hemos dejado pasar 7 meses para hacer. Si el plan se trata de estudiar, muy tarde. Y si va asociado, como
se prevea ese paquete de inversiones, las inversiones bienvenidas, ¿no? Pero ese no debe ser la filosofía de nuestra ciudad a largo plazo. Nosotros tenemos que tener nuestro espacio económico propio, nuestro negocio propio, en términos entre comillas, ¿no? O sea, no podemos estar pendientes de que si la subvención esta, si la otra, si ahora viene el plan de inversiones, pero esas inversiones no son generadoras de actividad económica y de empleo, por al final pues eso se agota. Entonces hay que generar pues una actividad. Entonces yo soy más partidario de dividir este asunto en dos cuestiones distintas. Por un lado, las inversiones, el principio keynesiano de vamos a invertir que generará esto, y me parece muy bien. Habrá que calificar luego en qué se invierte. Porque inversiones no productivas, esto es pues muchas veces lo que nos pasa con los planes de empleo, ¿no? Pero es que al mismo tiempo tenemos que marcar un modelo económico de subsistencia propia a largo plazo, que no dependa pues ni de Madrid, ni de las subvenciones, que no dependa de Marruecos, evidentemente, y que tampoco no haga lo mismo que Ceuta, porque cada vez que, a mí insisto, cada vez que vamos con nuestra ciudad hermana, pues es hermana, pero es un competidor ya a esta altura, ¿no? Claro, en el tema tecnológico ellos atraen 31 empresas y nosotros 7. Esto hay que equilibrarlo. Entonces, hace falta pues ese entorno estratégico de fiscalidad, de avanzar más en la fiscalidad, de avanzar más en las facilidades de inversión, de la facilidad de ese cúmulo de rapidez. La burocracia es terrible. Yo pertenezco, es terrible, o sea, no deja invertir, asfixia al empresario de la manera que tantos requisitos, tanta historia. Y cuando el empresario, ahora nos vamos a las ciudades, ¿qué importa que el empresario de Valencia, son empresarios grandes, pero nuestros empresarios locales tienen unas dificultades enormes para acometer la misma legislación que tiene Telefónica en Madrid u otras empresas grandes o las más en Valencia, ¿no? Esto es asfixiante, ¿no? Entonces, tenemos que marcar un escenario propio en el que nosotros podamos vivir solos, ¿no? Y existe, tenemos que ver a otros sitios como Gibraltar, como Malta, como hay que modificar las legislaciones para llegar ahora mismo. ¿Cómo puede haber en la Unión Aduanera, o sea, dentro ya, o sea, no estamos fuera, con lo cual tendríamos más derechos todavía, porque no estamos en el espacio económico? ¿Cómo puede haber zonas económicas especiales en Polonia que paguen el 0% en el impuesto sobre sociedades? Y aquí no. Aquí tenemos bonificación, sí, tenemos claro, pero no es el 0%. El impuesto sobre sociedades en Canarias es el 4% en la zona. Es que estamos nosotros mejor que Canarias. No. Incluso en determinados fondos vamos con las islas y con Baleares. Baleares tiene que ver con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que marcar un plan completo. Eso es lo que usted me pregunta, lo que voy a decir. Digo, bueno, usted, si viene el dinero de Madrid, el dinero, el que lo tiene, el que se lo gasta, me parece extraordinario. Pero no nos deje, denos la caña también. Pues le dejamos, aparte de que se vaya, porque sé que va a coger el avión dentro de unas horas, le dejamos que descanse estas Navidades. Agradecemos mucho esta enseñanza económica que dará, ya se lo digo yo, para un programa más amplio, casi monográfico, no solamente basado en en un importante balance de final de año. Agradecemos su presencia y, sobre todo, en cierto modo, como he dicho, estas enseñanzas de una ciudad que no solamente merece, sino que además que tiene un futuro, pero tiene que encontrarlo y tener el ánimo positivo de hacerlo. Vamos a ver si los presupuestos que supuestamente se aprobarán mañana son la base de ese crecimiento, aparte de alguno que otro fondo europeo. Pero aparte de los fondos, Melilla tiene que reinventarse a sí misma, por decirlo de forma clara. Correcto. Muchas gracias por la invitación. Sabe usted que cuando me llama yo vengo, cuando usted quiera. Felicitar las fiestas a todos los de la casa y a los telespectadores, y a ver si este año que viene verdaderamente uno viene con ganas de dar otras noticias, pero sería mala cosa falsear datos. Sí, vamos a ver. A ver si hemos tocado ya fondo, como decían antes, porque ya estamos un poco cansados. Pues nos despedimos hasta mañana, nos dejamos con el magazine que comienza en unos minutos y mañana vamos a seguir hablando de dinero, de mucho dinero, de 362 millones de euros. Se lo explico mañana.